Pues estamos ya de vuelta. Decía yo que fue Leopoldo quien introdujo la palabra gobernanza criminal, a la cual agregó ya Raimundo Rivera Palacio la idea de una economía paralela. Criminal paralela. Criminal paralela. René, bueno, déjame decir primero que yo escuché esa palabra en la hora de opinar, no estoy seguro en boca de quién, entonces no quiero cometer un plagio, pero en fin, pero me pareció súper descriptiva del fenómeno que estamos viendo. Entonces, un disclaimer primero, pero después de eso yo a lo que quiero regresar es un poco a lo que decía Denise y de alguna manera implica Raimundo. Yo no dudo, primero, ¿es importante este caso? Sí, es importante y muy importante. Segundo, no dudo de la voluntad de la presidenta para querer avanzar en ese sentido. Yo creo que la capacidad de su gobierno para avanzar su agenda, como bien dice Denise, depende en buena medida de acciones como esta. Pero también lo que sé es que no siempre toma las mejores decisiones para avanzar esa agenda. Por ejemplo, la reforma al Poder Judicial, que pues inhibió tanto a las inversiones y demás. Es decir, hay restricciones políticas con las que vive, o si tú quieres, perspectivas ideológicas que le empujan en otros sentidos. Por otro lado, también creo que ella tiene que pensar en el juicio histórico que va a haber sobre su sexenio. Me resulta muy difícil pensar, por ejemplo, en una serie de narcos en este momento que se esté escribiendo y que abarque el sexenio anterior y que el juicio no sea lapidario precisamente por la política de abrazos no balazos. Yo creo que ella no quiere ser tapadera de lo que se está ahora destapando precisamente y que quisiera avanzar en ese sentido. Entonces, de que hay, yo creo, la voluntad, la convicción, el deseo, sí. Pero sí veo que hay restricciones políticas enormes que la han contenido en otros planos de acción del gobierno y creo que la van a contener también en este. Y también, insisto, las capacidades institucionales del Estado para ir de un caso en otro y de hacer esto una tendencia son súper limitadas. Hay que recordar que creo que el 95% de los delitos en el país permanecen impunes. Ese es el estado en el que vivimos. Ves todos los índices internacionales que se generan respecto de la penetración del crimen organizado en un país, de la fuerza del Estado frente al crimen organizado, y siempre estamos pues hasta el fondo de esos índices. Entonces no es fácil improvisar y transformar una voluntad en políticas sostenidas. Muy bien. Mira, perdón. Es que es un poco, porque es sobre esto mismo, nada más rapidísimo. Porque además es algo que tú me preguntaste que ya nunca llegué, pero algo de lo que menciona. Tú decías, ¿esto ahí se queda o sube? El escepticismo por el tema del contrabando de combustible que se quedó en Almirante y contra Almirante y hasta ahí. Yo creo que eso ya cada vez va a ser más difícil de sostener, porque sí entiendo muy bien lo que dice Leopoldo, que no hay, lo voy a interpretar yo, no hay condiciones políticas para que la presidenta en este momento pudiera avanzar más arriba, porque se requiere otra correlación de fuerzas dentro de Morena, en este momento que no existe. O sea, se tiene que trabajar internamente para que esto sea. ¿Para qué? Porque sí hay personajes imputados públicamente que no han sido tocados con ninguna investigación. Pienso en el gobernador de Sinaloa. Sí, lo imputó Ismael El Mayo Zambada, que era el jefe del cártel de Sinaloa. Yo he escuchado argumentos, sí, pero es un criminal. Bueno, el hermano del Mayo Zambada fue el testigo clave en el juicio de García Luna, por lo cual lo condenaron a 38 años. Entonces, si sirve para uno, ¿por qué no sirve para abrir una investigación, no para juzgarlo? Bueno, el asesinato de Juan debería ser suficiente. Eso decir, ahora. Totalmente. Déjame interrumpirte ahí, porque quisiera que cerraras esta parte del programa por algo que dijo Raimundo y algo que dijiste tú. Primero, dice Raimundo que para poder ir más allá se requiere de un cambio en la correlación de fuerzas al interior de Morena. Nada más que la otra correlación de fuerzas está hacia el norte, hacia Estados Unidos. Y tú dices que el gobierno se la juega en esto. Sí, yo creo que se la juega en todos sentidos.
en el juicio de la historia, como también decía Leopoldo, y se la juega también efectivamente porque, insisto, hay intereses alineados, hay una presión sobre el país también en ese sentido. Nunca he estado segura de que un combate limitaría las intervenciones de Trump, porque creo que Trump actúa de una manera totalmente arbitraria, pero sí creo que hay una presión en ese sentido. Claro. Creo que hay restricciones políticas, sí, creo que eso es el gran, digamos, la historia del año y meses que tiene Claudia Sheinbaum en el poder es una historia de cómo maneja sus restricciones y políticas y cómo ha ido o no avanzando en ellas. Pero yo sí creo que en esto se la juega y que hay otros gobiernos que la han jugado de otra manera y han perdido. Hay que decirlo, que no pudieron hacer lo que tenían que hacer y pasaron a la historia como eso, como oportunidades perdidas. Esta es una oportunidad. ¿Será perdida o no? Lo sabremos en la medida en que ella maneje esas restricciones. Pero por el momento existe esa posibilidad. Y nada más decir algo, no se trata de detener a todos, porque lo decía, no, pues todos los alcaldes de alrededor, sí. Ojalá, no. ojalá. O sea, si México tuviera que detener para tener una segunda etapa en nuestra vida de país, a todos quienes han tenido un vínculo con un narcotraficante o quienes han vendido un coche, hecho un restaurante y se han servido de gente que paga en efectivo, eso pasaría como en Sinaloa. O sea, no queda nadie fuera en la calle, o muy pocos. Lo que quiero decir es, el objetivo es cambiar incentivos y que esa persona que pertenece a ese grupo criminal pues decida que hay cosas que no se pueden hacer. O que por eso cuando le critican a la señora que oía un narcocorrido, si tú piensas que alguien que oyó un narcocorrido o incluso lo cantó, no puede suceder al alcalde de Tequila, perdón señores, pero entonces, o sea, no sé cómo lo vamos a hacer, porque hay regiones enteras del país donde hay prácticas que esas son las prácticas. Sí. De lo que se trata no es de si esa señora es impoluta. De lo que se trata es que los incentivos y las reglas cambien, que haya consecuencias y por lo tanto se lo piensen dos veces. Eso es o sea, no vamos a meter a todos los que alguna vez tuvieron algo que ver con ellos a la cárcel, porque esa era la lógica de la pureza de Calderón, que era un problemón. Entonces mandaba a la Policía Federal y parecía una policía de ocupación, porque todos los que veía en torno le parecían responsables y culpables. Así es. Leopoldo, regreso contigo, pero ya con otro tema, que es el relativo al cierre del espacio aéreo a la navegación, que se anunció por la mañana. Fue establecido desde la noche de ayer. Se habría de continuar hasta el día 20 de febrero. Hay el espacio aéreo del Paso, Texas. Se cerró. Luego se abrió, se presumió que era producto de que drones del crimen mexicano habían violado el espacio aéreo norteamericano. Después se vino abajo esa versión. ¿Qué es lo que pasó desde tu punto de vista? Mira, yo lo analizaría en dos planos. Uno, el que tiene que ver con lo que sucedió aquí en Estados Unidos, y otro es lo que vimos y las implicaciones que puede tener para México. En realidad lo que sucedió es que se tomó una decisión absolutamente sin precedentes en la aviación de Estados Unidos, porque el anuncio fue que se suspendían los vuelos por 10 días. Sí. No habíamos visto eso, pues, es más, lo habíamos visto yo creo que solo, y no fue por 10 días, con las Torres Gemelas en Nueva York. Es decir, era una decisión potencialmente con implicaciones pues, inconmensurables, ¿no? Algo gravísimo estaba pasando ahí. Después sale la administración Trump y dice que tiene que ver con drones de carteles mexicanos y además que fueron derribados. Pronto empiezan a salir más reportajes periodísticos y empieza a quedar claro por las fuentes que citan ahí del Departamento de Defensa que en realidad sí, el Departamento de Defensa está haciendo pruebas con láseres para tirar drones en caso de que fuese necesario y que fue un problema de falta de comunicación entre el Departamento de Defensa y la Administración Federal de Aviación. Se trató de una mala comunicación y eso fue lo que generó esta decisión precipitada que no duró ni 18 horas esa decisión. Entonces es un tema de mala comunicación. Por cierto, también se reveló en estos reportajes periodísticos que hace algunos días se habían pensado que estaban derribando un dron
y era un globo de una fiesta. Entonces, vaya, lo que hay que tomar con pinzas aquí es la información que se da porque no las traen todas consigo. Pero la verdad es que pues no se va a echar para atrás la administración Trump en la versión de que fueron carteles del crimen organizado mexicano sobrevolando territorio de Estados Unidos. Lo van a usar para reforzar su narrativa de la necesidad de actuar de manera más fuerte, más decidida y potencialmente unilateral sobre los carteles mexicanos. Entonces, fue un error interno de funcionamiento del gobierno con repercusiones potenciales importantes para México. Un aviso siniestro, ¿no? A mí me parece, digo, para agregar a lo que decía Leopoldo, muy interesante lo que pasó en la Cámara de Representantes el día de hoy, donde va a comparecer la fiscal general Pam Bondi y la están, bueno, atacando de una manera voraz los demócratas por el tema de Jeffrey Epstein. ¿Y qué dice la fiscal? No, es que de lo que deberíamos estar hablando es de los drones allá en el sur, en la frontera, ¿no? Eso es lo importante ahorita. Creo que enseñó, ¿no?, Pat Bondi, exactamente cómo opera la administración Trump. Es decir, cuando se ven presionados por un lado, sacan la caja china del otro lado, ¿no?, para tratar de llamar la atención hacia el tema. Y lo digo porque no le salió en esta ocasión. Pero a mí lo que me preocupa es que ya vimos, o sea, se les vieron las placas, como se dice, sí, ¿no?, popularmente, de que si es necesario van a voltear hacia el sur, hacia la frontera, podrían hacer un ataque, quién sabe qué podrían inventar en Estados Unidos con tal de llevar la atención a otro lado. Si Trump se siente presionado, yo creo que ahí estamos como parte del menú de opciones. Estamos en la mesa, pero en el menú. Estamos en el menú, ahí sí, pero en el menú, en un menú que no quieres estar, porque estamos hablando de posiblemente una intervención unilateral, aquí lo hemos hablado, ¿no? Entonces, creo que no hay que desperdiciar tampoco esto que pasó en la Cámara de Representantes. Muy bien, ¿tu impresión? Me parece que el caso demuestra, en efecto, cómo México está siendo utilizado con fines políticos y cómo el tema del narcotráfico está siendo usado para cubrir errores de Estados Unidos de todo tipo y para, pues sí, llevar la opinión pública a discusiones fuera de aquellos temas que los afecten. Me sorprende también la reacción tan visceral que tienen algunas personas en México que inmediatamente dan por buena la primera declaración de Estados Unidos diciendo que son los cárteles de la droga y pues que refuerza mucho esta narrativa de que México tiene un problema fuerte de crimen organizado, que sí lo tiene, pero que también está siendo utilizado políticamente por Donald Trump. Entonces creo que es una enseñanza para todos de la forma en la cual Estados Unidos está utilizándonos. Muy bien, Raimundo. Mira, es un poco, me voy un poco atrás, atrás de lo que describió muy bien Leopoldo. Y cuando surgió esta información, pues hoy en la madrugada, se generó muchísima intensidad, muchísima especulación en Washington. O sea, no aquí, en Washington, sobre cuál podía haber sido el motivo. ¿Por qué se le dio tanta interés? Porque sí hay un antecedente importante con respecto a los drones de los cárteles mexicanos. Esta parte del globo, del globo de la fiesta, que es una ridiculez, quitando la anécdota, muy graciosa, era la DEA, y por eso es importante, la DEA ensayando o utilizando, probando un rayo láser que le prestó el Pentágono. La DEA, ¿por qué la DEA? Porque la DEA es la cabeza del Centro de Inteligencia del Paso, EPIC, que es dentro del Fuerte Bliss, que es lo que recoge la información de 25 agencias policiales y de inteligencia de Estados Unidos, coordinados por la DEA, que es sobre las amenazas para Estados Unidos en la frontera con México. Por eso lo de la DEA tiene relevancia en el caso del globo, no por lo que hizo, sino por el papel que juega la DEA. Pero esto nos lleva al año pasado,
cuando el jefe de la Oficina de Drones del Departamento de Seguridad Nacional dijo que en los últimos 6 meses del 24 habían detectado 27,000 vuelos de drones a lo largo de la frontera con México a alturas no permitidas. Y de ahí empieza a haber una preocupación porque adicionalmente lo que encuentran es que había ya drones en México del Cártel Jalisco Nueva Generación que podían ser operados sin sistemas de radiodifusión. ¿Esto qué significa? Que pueden ser utilizados sin ser detectados. No hay forma de ser detectados. Entonces, sí, es el fondo de lo que estamos viendo. Y en este fondo de lo que estamos viendo, pues puede pasar absolutamente todo. Pueden recrear el Golfo de Tonquín en la frontera con México y hacer una operación. Es una situación muy delicada. Efectivamente, México es muy vulnerable en este sentido, pero sí nos están dando señales de que van avanzando y se están preparando para lo que sea. ¿Puedo dar un dato rápido, 10 segundos? Por favor. En el mercado de apuestas de Polymarket, hoy subió la apuesta de que puede haber un golpe unilateral de Estados Unidos a México. Pero yo creo que del es una 25%. banalidad eso. Perdón, no, Sí, no, es una banalidad. A ver, de 25% subió a 32%. Hay gente que está arriesgando su dinero para tratar de predecir Son jugadores, este futuro. son Bueno, No, pues a mí sí, sí me parece los que- jugadores que le pegan a esto. Espera, a mí, permíteme. nada, me parece relevante esto Sí, claro. porque en realidad es una cosa de percepción. Claro, Y lo que exacto. hoy pasó Así es. abona en la percepción, porque escuchamos a Pam Claro. Bondi y escuchamos a varias personas salir en Estados Unidos Al a secretario de alimentar Transporte. esto, al secretario de Transporte, y después, ni te digo, en la cadena Fox News cómo se manejó. Lo que quiero Sí. decir es, nosotros nos preocupamos mucho por enterarnos del detalle y de que esto fue un asunto entre ellos. En Estados Unidos, en un porcentaje, para mí, imposible de determinar, de la población enterada, quedó que hay drones mexicanos que vuelan la frontera sobre Estados Unidos y que eso ya provocó algo inaudito, como fue el cierre del espacio aéreo. Me parece que esto que está diciendo Leo simplemente es uno de los elementos Claro. que revelan la percepción, y la percepción se va creciendo sobre nuestro carácter de enemigo, no solamente de los cárteles, sino, por ejemplo, este libro que ha tenido una difusión impresionante. inaudita en Sí. Estados Unidos. Bestseller, ¿eh? Invitado a todas partes, en donde plantea que los consulados mexicanos en realidad pues son algo así como... Una red. Sí, como pues ahí una red Centros de espionaje locales. locales en nuestra intención de reconquista, una cosa así, que es tan increíble y sin embargo lo ves a ese señor hasta antes de, de este secuestro que ha, como todo lo que pasa en Estados Unidos, ocupado toda la atención de los medios, hasta antes de que secuestraran a la madre de una presentadora de televisión. Ese tema y ese señor estaba en todas las cadenas porque era increíble, les daba rating. Es decir, da rating hoy plantear que México es amenazante, que hay que suspender los vuelos sobre el paso. Todo eso incide en la percepción y facilita, en todo caso, una acción futura que nosotros, por supuesto, pues no deseamos. Leopoldo, te pido cerrar el programa en un minuto reflexionando sobre todo esto último. Bueno, me voy a un tema que nada tiene que ver con esto, pero que está ahí, y es el de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl. Porque vaya, desde el punto de vista conservador, de lo que se trata es de la reconquista de su país, precisamente de las minorías, y entre ellos destacadamente de los hispanos y de los mexicanos. Y en ese sentido es un poco lo que está diciendo Denise. Y lo que vimos en ese show de medio tiempo fue como en el espectáculo probablemente más importante de la cultura americana, quien conquista el espacio pues son los latinos, los hispanos, y eso genera obviamente pues una ola de críticas desde la prensa conservadora, senadores y congresistas republicanos enorme, al punto en donde ahora hay quien está sugiriendo que tiene que ser procesado y llevado a la cárcel Bad Bunny. Bad Bunny. Muy bien. Pues te agradezco mucho, como desde luego le agradezco a usted el hecho de acompañarnos aquí en Tercer Grado. Muchas gracias.